lado de Dios estoy y lo he gastado todo. Me levantaré, iré a mi Padre. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, A Solas con Jesús Radio, un espacio donde exploramos enseñanzas bíblicas que transforman vidas. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la bella ciudad de Monterrey, directamente desde la cabina de Grupo Radio Alegría, en la estación 1140 AM. En nuestra búsqueda de salvación, encontramos en la Biblia el mapa que nos marca la ruta. Es el pecado el gran obstáculo y Jesucristo el único medio posible para alcanzar la redención. Muchos desean tener una fe fuerte, pero no invierten tiempo en escudriñar o escuchar las Escrituras. Esta práctica los lleva a alejarse del verdadero camino de salvación. Por esto es importante que usted conozca que para nuestra siguiente meditación no usaremos ideas o razonamientos personales, sino que leeremos uno a uno los pasajes bíblicos que hablan sobre el tema. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, que Dios los bendiga. Es un placer de nuevo estar aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Sean bienvenidos a este su programa A Solas con Jesús, donde estaremos compartiendo siempre el mensaje del plan de salvación. Y en esta ocasión me gustaría continuar con el bloque que hemos tenido desde hace algún tiempo, en el que estamos hablando de las profecías del Antiguo Testamento que hablan acerca de Jesús. Y vemos cómo es que la Biblia es un libro que está globalizado y el personaje central de todo este libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, es uno solo y es Jesucristo mismo. Y vamos a ver cómo es que desde la antigüedad todavía las cosas estaban apuntando, estaban señalando, estaban guiándonos la mirada hacia nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión me gustaría compartir una promesa que se le hace a un personaje muy especial y es en el libro de Génesis. Por favor, acompáñenme en la lectura, Génesis capítulo 12. Y vamos a leer los primeros 3 versículos donde encontraremos la información acerca de este personaje, la interacción que tenía con Dios, la promesa que se le hace, en qué consistía, y vamos a ver por último cómo es que eso se enlaza y tiene una conexión muy estrecha con nuestro Señor Jesucristo y con nosotros también. Entonces dice así la palabra de Dios, Génesis capítulo 12, verso 1. Entonces Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham fue un hombre con mucha fe, un hombre que en su vejez le siguió creyendo a Dios, que por muchos tiempos que pudo haber vivido alejado de Dios, en el final de sus días estuvo estrechamente ligado a Dios. Un hombre que, a pesar de que fueron pocas las veces que Dios le habló directamente, en visiones o en una visita muy especial que tuvo por ahí anunciando a su hijo, pero a pesar de esas pocas veces, él le creyó a Dios. Él sabía el valor de una palabra, él sabía el valor de una promesa, y más si es hecha por Dios mismo. Entonces, cuando Dios le da este mandamiento, es algo complicadísimo. Decirle, vete de tu comodidad, vete de la zona que tú ya conoces, de tu familia, de tu red de apoyo, aléjate de todos ellos y yo te voy a mostrar otro lugar. Ni siquiera le dijo cuál era la ruta, no le trazó cuál era el camino, ni siquiera le dio indicaciones claras acerca de a dónde iba, no le dijo cómo era aquel lugar donde iba a estar, simplemente le dijo, vete de ahí, salte de ahí, escápate, huye de ese sistema en el que conoces para que puedas encontrar la bendición. Y lo único que reforzaba ese mandamiento era la promesa de Dios. Y esta promesa consistía en varias partes. Consistía en al menos 3 partes importantes. La primera era que iba a levantar una nación de él. La segunda era que lo iba a prosperar. Y la tercera era que a causa de él iba a haber una bendición mundial. Todas las familias de la tierra iban a ser benditas o bendecidas a causa de él, de su obediencia. Y eso fue el motor de Abraham. Ese fue lo que lo hizo moverse de ahí, movilizar todo lo que él tenía, a lo que le pertenecía a él, de su ganado, sus siervos, sus animales, sus tiendas, su mujer, su familia, y solamente un sobrino que fue colado por ahí, Lot. Pero en realidad él lo que hizo fue alejarse de toda su familia, alejarse de lo que ya conocía, de la idolatría que había en Mesopotamia. Obedeció a Dios a pesar de tener muy poca información,
muy poco de qué aferrarse, no tenía una imagen fija en su mente de a dónde iba, pero simplemente se agarró de la mano de Dios y recorrió todo ese desierto, todos esos lugares, todos los enfrentamientos que tuvo con personas, todas las pruebas que él vivió, las hizo siempre de la mano de Dios. Por eso es que es conocido como el Padre de la Fe, porque a pesar de que era un hilo muy delgadito, esa palabra de Dios, esa única aparición que tuvo hasta ese momento de la voluntad de Dios, él confió, él se agarró de ahí, a pesar de que él había conocido otros dioses, otras cosas que le enseñaron sus padres, que le habían inculcado desde pequeño, y a esta edad ya es muy difícil que alguien se pueda desarraigar de sus costumbres, de sus creencias, de sus convicciones internas, de sus valores, y más cuando se le enseñó su propia familia, que es la persona de más confianza que él tenía, Abraham. Pero a pesar de eso, escuchó la voz de Dios y empezó a alejarse de ahí. Inició todo un proceso de desaprendizaje de lo que había creído hasta ese momento y le creyó a Dios. Tuvo esa fe, tuvo esa convicción de moverse, de movilizarse, de trasladarse, de iniciar todo un recorrido sin mapa, sin destino seguro, pero con una promesa. Y esa fue la promesa que le hizo andar durante todo ese desierto, durante todos esos lugares, donde en todos los momentos donde él estuvo a punto de arrepentirse, Dios le recordaba esa promesa. Entonces la imagen que tiene Abraham delante de él es que de él, de ese hombre común y corriente que estaba ahí en ese lugar alejado, de esa persona, sus descendientes, los hijos de sus hijos, sus nietos y los hijos de esos nietos, que todos ellos iban a formar una gran nación. Era algo aspiracional para Abraham el querer tener una descendencia, porque él hasta ese momento no había tenido hijos. Entonces cuando Dios viene con esta promesa, le da justo en la herida, le empieza a dar ahí justo donde le duele a Abraham, en la aspiración que él tenía, el deseo de su corazón, esas pláticas que había tenido con su esposa durante tanto tiempo, de esa planeación, esas fantasías de tener hijos, de cómo serían, de qué es lo que iba a pasar cuando ellos ya no estuvieran. Y Dios le llega por esa parte directa al corazón y le dice, tú vas a tener hijos. Es más, vas a tener tantos hijos que no los vas a poder contar. Dice, vete a la tierra, fíjate ahí cómo está, y toma de entre el suelo un puñado de arena y trata de contar los granos de la arena. Es imposible. Dice, así van a ser la cantidad de los hijos que vas a tener, de los descendientes que van a salir de ti. Y le dijo, mira el cielo, y todas las estrellas que están ahí en el cielo, va a ser el número de los hijos que vas a tener. Es algo incontable, es algo que no podían numerar, no podían listar, no podía ir sumando de una por una. Dice, así van a ser todos los hombres y mujeres, los descendientes que van a salir de ti, por causa de ti, tus generaciones, tu descendencia. Esa era una gran promesa. Dice, es más, le dijo Dios, de ti se va a levantar una gran nación, un país completo, con todos sus habitantes, todos van a salir de ti. Entonces, a través de esa promesa, a través de que Dios le llegara por ese lado a Abraham, él se moviliza y él comienza este viaje. Y la otra parte de esta promesa no solamente era el que iba a ser una gran nación de él, sino que la otra parte iba a ser lo próspero que iba a ser Abraham. Porque si nos fijamos bien, en el versículo número 2 dice, yo haré de ti una gran nación, y enseguida dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y esta parte de te bendeciré, podemos entenderlo claramente a través de cosas espirituales, pero también a través de cosas materiales. Abraham fue un hombre muy bendecido. Si notamos en los párrafos que siguen de este capítulo y los continuos, vemos cómo Abraham había tenido grande riqueza. Era dueño de muchos caballos, de muchos camellos, de muchas vacas, de muchos borregos, y en todo esa multiplicación de esos animales, de todo lo que había en el registro de Abraham, de todo lo que le pertenecía, implicaba que tenía muchos recursos. Algo cuando que se podía intercambiar cosas, cuando estaba muy activo el trueque, cuando podía vender cosas, él podía cambiarlo por terrenos, por muchas posesiones, por joyas. Entonces lo que dice aquí es la promesa de Dios. Cuando Él te pide que hagas algo, Él también te da la promesa de que no te va a dejar solo. Por ejemplo, cuando Él llama a sus apóstoles, vemos en Marcos, en los primeros capítulos, cómo es que Jesús llama a sus apóstoles y les dice, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Pero antes de que Él haga ese llamado, les hace ver que Él tiene el poder de prosperarlos, de sustentarlos, de proveerlos.
porque vemos que se hace ese milagro de una pesca magnífica, maravillosa. Se conoce de hecho como la pesca milagrosa. Y era el sello con el que Dios estaba haciendo su llamamiento, con el que Jesús mismo les estaba diciendo: miren, si ustedes sí vienen a seguirme a mí, yo voy a hacer que ustedes todos los días estén viviendo como el mejor día de su trabajo. El día que mejor les vaya, así va a ser si están conmigo. Si se atreven a seguirme, si dejan sus redes, su trabajo, yo me voy a ocupar de prosperarles, de darles el sustento para cada día. Y es lo mismo que está haciendo aquí con Abraham. Para que él acceda a moverse, Dios le dice: yo te voy a bendecir. Es más, voy a engrandecer tu nombre. Abraham va a ser un sinónimo de prosperidad, va a ser un sinónimo de fe, va a ser un sinónimo de estabilidad. Si tú te atreves a andar conmigo, a andar de aquí para allá como nómada, como aunque pareciera que andas vagando, pero realmente todo ese traslado tiene un propósito. Yo te voy a bendecir y voy a engrandecer tu nombre. Aunque al principio tiene que ver con andar vagando, en realidad tu nombre va a ser sinónimo de estabilidad, de riqueza, de prosperidad. Te voy a engrandecer tu nombre. Algunos han comentado que cuando Dios no engrandece tu nombre es por eso que muchos necesitan títulos, que necesitan tratar de validarse con algo. Pero la promesa que Dios hace a sus hombres, a los hombres de Dios, es que Él va a engrandecer sus nombres. Entonces lo que pasa aquí con Abraham es algo muy interesante y es algo muy bonito, porque a pesar de no tener las pruebas suficientes, la evidencia necesaria que cualquiera de nosotros podríamos exigir para atrevernos a hacer algo tan pues riesgoso, para realmente hacer algo tan atrevido como lo que hizo él, que fue irse a tierras lejanas y desconocidas, en un mundo inexplorado por él, que no conocía, que no tenía ni idea de lo que se iba a enfrentar, pero él toma esa decisión, esa determinación en su vida de seguir a Dios independientemente de lo que se le atravesara, porque había esta promesa. Y parte de esa promesa era que iba a bendecirlo, y era muy curioso el sistema que Dios utilizaba, porque decía: a todos los que hablen bien contigo, a todos los que te bendigan, yo los voy a bendecir también. Y esa creencia, este sistema es algo que seguimos creyendo hasta ahora. Por ejemplo, con los descendientes de Abraham, con los israelitas. Dice que cualquiera que le bendiga va a recibir también bendición. Y también pasa a la inversa. Cualquiera que lo maldiga va a recibir maldición. Porque ese es un pacto, una promesa, una palabra firme de parte de Dios. Y la tercera parte, y en donde queremos hacer especial énfasis, es en la tercera parte de la bendición, de la promesa, que es la bendición. Dice: voy a bendecir a todos los que te bendigan, voy a maldecir a todos los que te maldigan, pero cheque esta parte: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando se vuelve a mencionar en el Nuevo Testamento, esta parte se dice a todos los pueblos de la tierra, a todas las naciones de la tierra. Entonces tiene que ver con la misma idea. El concepto es: voy a bendecir a un grupo de personas que estén habitando en cualquier parte del mundo. En toda la tierra conocida donde haya gente, voy a mandar una bendición muy especial, y eso va a ser a través de ti. Si tú te atreves a hacer este recorrido conmigo, le dice Dios a Abraham, va a haber unas consecuencias universales. Va a haber resultados, va a ser de provecho, va a ser de ayuda, de bendición para muchas personas. Es más, todas las familias del mundo van a alcanzar una bendición a través de ti. A través de ti, de tu simiente, de tu descendencia, de tus generaciones, de todos los hijos que salgan de ti, va a haber una bendición muy especial. Entonces esa es la promesa que se le hace a Abraham. Ese fue el motor que él tenía, la inspiración, y en los momentos difíciles echaba mano de ese recuerdo, y Dios mismo le recordaba insistentemente acerca de esta promesa que él hizo para que se volviera a animar y que siguiera en todo ese camino. Y ahora vamos a meditar en qué realmente consiste o cómo se traduce, en qué se convirtió esa promesa de que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Si leemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 3 en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, nos habla acerca de la predicación de uno de los apóstoles llamado Pedro. Y este Pedro empieza hablando al pueblo judío, a los que eran precisamente los descendientes de Abraham. Y en ese discurso que hace, de hecho, en el templo de Salomón, él comienza a citar muchas cosas del Antiguo Testamento, a citar cosas que Dios mismo ya había hecho, para que comprendieran todos los que lo estaban escuchando, que todo eso apuntaba hacia Jesús. Que de hecho desde los salmos, desde los profetas, los mayores y los menores, que todo lo dicho incluso en la ley,
todo se venía a reflejar en una sola persona, que era Jesucristo. Entonces, cuando está hablando acerca de esto, el apóstol apóstol Pedro, comienza a predicar y dice desde el versículo número 13, dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis ante Pilato, a pesar de que él había resuelto soltarlo. Pero vosotros negasteis al santo y justo, y pedisteis que se os diese a un hombre asesino, y matasteis al autor de la vida, el cual Dios ha resucitado de los muertos. De esto nosotros somos testigos. Y el nombre de Jesús se hizo fuerte por la fe en su nombre, y a este hombre que vosotros veis y conocéis, está hablando aquí de la persona que estaba inválida y que Dios ayudó a través del apóstol Pedro, dice: esta es la evidencia. Entonces todo esto es lo que se había dicho de los antiguos profetas, a lo cual Dios habló desde tiempos antiguos. Y todo esto fue lo que le dijo a Abraham, versículo 25: en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y después de levantar a su siervo, Dios le envió primero a ustedes, la casa de Israel, para bendecirlos y convertirse cada cual de su maldad. Entonces fíjense cómo es que en Jesús se ve reflejado, se ve concentrado toda la promesa y el amor de Dios. En eso significaba. Cuando él estaba hablando con Abraham, le dijo: en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Él está pensando en Jesús. ¿Cómo es que la vida de Jesús, el testimonio, el sacrificio mismo de Jesús iba a ser de bendición para todos los que creyeran en él? Por eso es que dice también en Romanos capítulo 1, versículo 17, que en el Evangelio se ve reflejada la justicia de Dios. Dice que es por fe y para fe. Porque Abraham tuvo fe a seguir esta promesa. Y si nosotros tenemos fe en el sacrificio de Jesús, podemos alcanzar esa promesa, que va a ser una bendición para nosotros. Y esa también es una invitación muy especial para cada uno de nosotros. Si tú me estás escuchando ahora, porque tienes la oportunidad de alcanzar esta promesa de Dios, de alcanzar esta bendición. Que esa bendición que fue prometida antiguamente, desde hace muchos siglos, ahora es para nosotros. Esa es para ti. Esta promesa es que si tú crees en Jesucristo, puedes salvarte tú y tu casa. Que si tú crees en Jesús, puedes alcanzar la vida eterna. Esa es la promesa de Dios. Esa era la bendición especial para cada uno de nosotros. Y ya no solamente se basa esa bendición en las cosas materiales, no solamente se basa esa bendición en tener un gran nombre o la fama que podamos tener o la reputación, sino que esa bendición especial va mucho más allá de este plano terrenal y tiene que ver con la vida eterna, tiene que ver con la salvación de nuestras almas, porque nuestra alma es algo que va a pasar más allá de este mundo. Y la única manera de alcanzar el cielo, de alcanzar la gloria de verdad, es a través de Jesucristo. Jesús es el único camino hacia el Padre. Y la promesa de creer en su nombre, la promesa de alcanzar el cielo, solamente es a través de Él. Si leemos, por ejemplo, también en Gálatas capítulo 3, en el Nuevo Testamento, cuando habla acerca de esta misma promesa, dice en el versículo número 8, en Gálatas 3, 7 y 8 dice así: por lo tanto, sabed que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura dice: habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, cuando habla acerca del Evangelio y de los que lo han obedecido, dice: ahí está, ese es el significado real de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Es más, haz de cuenta que ya le estaba predicando el Evangelio a Abraham. Él ya conocía que todas las naciones iban a salvar, que no solamente era algo para los judíos, no solamente era para un pueblo escondido allá en Medio Oriente, sino que esto era para todo el mundo. Desde que Jesús vino aquí, muchos tenían conflicto en que los gentiles tuvieran una bendición. Y Jesús hizo un especial énfasis en que su bendición, desde la ayuda que les daba, desde los milagros que hacía, hasta obviamente la salvación de sus almas y la vida eterna, era para todos. De hecho, me gusta mucho cuando Jesús hace mención de las excepciones. Cuando Él sana a una persona que no era del pueblo de Israel, muchos se escandalizaron. Le dijeron: oye, ¿cómo es que estás ayudando a los demás? Le dijo: ¿a poco no han leído lo que hizo el rey David cuando él entró al templo y se comió los panes
y tuvieron hambre él y con los que con él estaban, y él lo hizo. Hay excepciones en la palabra de Dios. Es más, dijo, había muchas viudas en el tiempo de Eliseo, pero a ninguna de ellas lo envió Dios, sino a una viuda de Sarepta, alguien fuera del pueblo de Dios. Entonces la bendición siempre ha incluido incluso a los que no eran del pueblo judío. O él le dijo, había muchos leprosos en el tiempo de Naamán, el sirio, pero ninguno de ellos se sanó, sino esta persona, un sirio. Es decir, una persona extranjera, foránea, ajena, extraña al pueblo de Dios. Entonces aquí dice en Gálatas que Dios ya le estaba diciendo por anticipado a Abraham que esa bendición que él estaba prometiendo iba a ser para todas las familias de la tierra. Iba a ser para judíos y no judíos. Iba a ser para los que salieran de él y para los demás. Todas las familias del mundo iban a poder alcanzar esta bendición, esta promesa. Y esa es la salvación de Jesucristo. Entonces menciona muchas cosas en esta palabra, en esta frase tan simple. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Desde el núcleo de la sociedad, que es la familia, Dios está tratando de enseñarnos que su plan nos abarca a todos nosotros. Que su plan va desde lo más pequeño, desde lo micro hasta lo macro, desde las familias hasta las naciones enteras. La bendición de Dios es para cada uno de nosotros. No importa el tiempo en el que hayamos nacido, la bendición de Dios nos puede alcanzar. No importa lo lejano que seamos nosotros del conocimiento de Dios, la promesa de Dios es para ti. Él te está esperando con esa promesa, con los brazos abiertos, con esa bendición. Está emocionado por dártela, solamente es de que tú accedas a creer. La invitación es precisamente a que creas, a que sigas conociendo cuál es el plan de Dios para tu vida, cuál es esta bendición que tiene para ti y que sigas alcanzando ese conocimiento y sobre todo la cercanía con Dios mismo. Muchas gracias por la oportunidad de hablar a tu corazón, gracias por el tiempo y gracias por que tienes esta disposición de escuchar la palabra de Dios. Nos vemos en un siguiente mensaje. Que Dios te bendiga. Si estás interesado en saber más acerca del plan de salvación, o si el día de hoy has escuchado este mensaje y ha quedado guardado en tu corazón y estás reflexionando en él y necesitas apoyo o más información, puedes enviarnos un mensaje a nuestra página de Facebook o a nuestras redes sociales A Solas con Jesús Radio, y con gusto te ayudaremos a encontrar una congregación cercana donde podremos apoyarte. Debemos comprender que este tema es muy extenso para ser tratado en una sola clase bíblica. Sin embargo, la información que hemos considerado en esta hora le ayudará a usted a poder tener un breve conocimiento que le permitirá no ser engañado por aquellos que desean ver su fe en Cristo destruida. Si llegaste tarde y te gustaría volver a escuchar nuestra transmisión, no hay problema. Puedes encontrar nuestro contenido en el canal de YouTube A Solas con Jesús Global. Con gratitud en el corazón, llegamos al cierre de esta edición. Ha sido un privilegio compartir este tiempo de reflexión y estudio bíblico con cada uno de ustedes. Recordemos que la salvación no se alcanza por caminos humanos, sino por medio de Jesucristo. Nosotros nos despedimos por hoy, esperando reencontrarnos en la siguiente transmisión, y recuerda, Cristo vive.